Muchas gracias por el pase. Mis amigos y hermanos, hoy quiero compartirlos una palabra de fe para tu vida. Una palabra que Dios quiere transmitirte a tu corazón. Déjame leerte el texto bíblico, está en el libro de Daniel, en el capítulo 6, los versículos 16 en adelante. Hay un episodio muy interesante que la palabra del Señor nos deja como un ejemplo, pero también como una lección importante para nuestras vidas. La Biblia dice de esta manera: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, y ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se le halló en él, porque había confiado en su Dios. Que nuestro buen Dios en este día bendiga poderosamente tu vida a través de su palabra. Quiero compartir contigo. No sé la situación que tú estás atravesando en este momento, no sé la situación que tú puedes estar viviendo en este instante, pero déjame decirte con toda seguridad: el Dios del cielo conoce cada circunstancia. Él conoce cada detalle, aún por más minúsculo que sea. Él conoce tu situación, pero también conoce tu condición. La historia que en este día acabo de leer es la historia más fascinante que podemos encontrar en la Biblia, la historia de un joven llamado Daniel. ¿Quién era Daniel? Daniel era un hombre que había aprendido a depender de Dios. Era un hombre que, a pesar de las circunstancias que experimentó, siempre mantuvo firmemente su confianza en el Señor. La historia de Daniel se distingue por ese episodio cuando el rey Darío, por su soberbia, por su orgullo, motivado por esa soberbia, y seducido por la envidia de los enemigos de Daniel, promulgó una ley que de alguna u de otra manera alteraba la fe de Daniel. Definitivamente esta ley iba a poner a prueba la fe de Daniel. Daniel confiaba en Dios y se arrodillaba delante de Dios.
Pero sin embargo, hermanos amados, muchas veces el enemigo va a planear cosas en contra nuestra, como lo hizo con Daniel. Cualquier persona, cualquier humano puede ser metido en un foso de leones, hablando de una manera alegórica o figurativa. Muchas veces somos metidos en ese foso de leones hambrientos, pero el punto no es, la historia no es que Daniel fue metido en el foso de los leones. La historia que resalta es que Daniel salió vivo del foso de los leones. Por eso quiero decirte en este día, cualquiera puede ser metido en un foso de leones hambrientos, pero el punto es que no cualquiera, escúchame bien, no cualquiera saldrá con vida de ese lugar, no cualquiera. Daniel es una historia relevante, ¿sabe por qué? Porque salió con vida del foso de los leones. Así también muchos hombres podrían entrar a pelear una batalla, pero no todos saldrán victoriosos. Algunos saldrán derrotados, pero solamente otros, esos algunos, van a salir victoriosos. La gran pregunta en este día es, si usted fuese metido, si a usted lo meterían en el foso de los leones, ¿cómo tener la certeza que usted saldría vivo de ese foso de los leones? Ahora, en la vida hay muchos fosos de leones. Los problemas son fosos de leones. A mucha gente los problemas lo arruinó. Los problemas los desvió del camino. Los problemas los sacó del propósito que Dios tenía con sus vidas. Los leones de la enfermedad. Muchas veces la enfermedad hace que confiemos más en Dios, pero en ocasiones cuando no vemos el actuar pronto de Dios, no entendemos el proceso que Dios está haciendo. Muchas veces dejamos de confiar en Él y nos morimos espiritualmente. Los leones del desempleo, la depresión, la pobreza, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos fosos de leones donde podríamos ser puestos, donde podríamos ser metidos. Entonces, la pregunta que en este día quiero hacerte es, ¿cómo podríamos, al igual que Daniel, salir ilesos, salir victoriosos del foso de donde el enemigo nos puede poner? ¿Cómo podríamos salir vivos? Sabes, hay una sola razón. La razón es que solo podemos salir vivos del foso de los leones cuando tenemos el respaldo de Dios en nuestras vidas. Esto es impresionante. Tener el respaldo de Dios en nuestras vidas cambia las perspectivas, cambia la historia. Daniel, queridos hermanos, tenía muchos enemigos, ustedes lo saben. Mucha gente que lo tenía envidia por su excelencia, lo tenía envidia por lo que Dios hacía en la vida de Daniel. Este hombre, queridos amigos y hermanos, tenía muchos enemigos, no porque él los hubiera hecho algún daño a esa gente, sino porque Daniel tenía la presencia y la cobertura de Dios y su gracia. Él tenía la presencia de Dios, él tenía la cobertura de Dios, él tenía la gracia de Dios. Nuestro peor enemigo que nosotros tenemos se llama Satanás. La Biblia dice del cual tenemos que tener mucho cuidado y no debemos descuidarnos por ningún motivo. El consejo que nos da el apóstol es: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y este enemigo hará todo lo que esté en su alcance para destruir nuestra vida. Este enemigo hará todo lo que esté en su alcance para arruinarnos por medio de los leones que rugen a nuestro alrededor.
por en medio de esos leones, de los problemas, de la enfermedad. Tú que posiblemente estás en tu lecho de dolor, el enemigo te va a venir a susurrar y te va a decir, ve, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite? No es que Dios cuida de ustedes, no es que Dios está pendiente de toda situación que les acontece. El enemigo siempre está al acecho. Pero otra pregunta es, ¿qué era lo que tenía en especial Daniel para que la presencia de Dios estuviera con Daniel? ¿Cuáles eran sus hábitos, sus costumbres? ¿Cuál era el estilo que Daniel tenía para que la presencia de Dios pueda estar contigo? Tiene que haber algo en particular, y Daniel lo tenía. Quiero hablarte acerca de algunos aspectos muy importantes en la vida de Daniel. Número 1, Daniel era fiel. ¿Sabes por qué la presencia de Dios estaba con Daniel? Porque Daniel era fiel. En el capítulo 6, versículos 1 al verso 4, cuenta la historia que los sátrapas eran un tipo de gobernadores que gobernaban ciudades, en este caso las ciudades de Babilonia. Estos sátrapas lo tenían envidia a Daniel y buscaban maneras, buscaban formas, cómo poder encontrar un error en Daniel. Algo que lo marcaría con la tinta negra, algo que diría, ve, ese Daniel es así. Posiblemente alguna falla con el rey. Posiblemente alguna desintegridad en su trabajo, pero dice la palabra del Señor que nada encontraban en Daniel. No había forma de qué acusarlo. Dice el versículo 4, porque Daniel era hallado fiel. Mira, quiero leerte solamente este versículo. Dice la palabra del Señor. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Eso es impresionante. Daniel era fiel. ¿Sabes por qué? Porque la fidelidad marcó la diferencia de Daniel. Daniel era fiel. Recordemos que él sirvió a 4 reyes. Sirvió al rey Nabucodonosor, sirvió al rey Belsasar, sirvió al rey Darío, sirvió al rey Ciro, inclusive ya casi en su vejez. El punto es que aunque cambiaran los reyes, Daniel permanecía fiel. Él no era fiel porque lo simpatizaba algún rey. Él era fiel porque ese era el estilo de vida. La fidelidad de Dios, la fidelidad de Daniel, estaba en cualquier circunstancia de su vida. Por más que las circunstancias cambiaran, él permanecía fiel. Daniel era íntegro. La Biblia dice que estos sátrapas buscaban la forma, cómo encontrar un error en Daniel. Vuelvo a leer la última parte del versículo 4 del capítulo 6 de Daniel. Dice, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Él era un hombre íntegro. Es una de las personas que encontramos en la Biblia en los que no se mencionan las debilidades. Lo que pasa es que él vivía una vida agradable a Dios. A Daniel nadie podía acusarlo. Él cuidaba su testimonio, él cuidaba su vida en todos los aspectos. ¿Y nosotros qué? ¿Tenemos alguna cosa de que nos acusen? ¿Quieres que la presencia de Dios esté contigo? Número 3. Daniel tenía una vida de comunión con Dios. El capítulo 6, versículos 7 al 14, nos muestra la historia de Daniel. La Biblia dice que este hombre 3 veces al día, y lo hacía como parte de una disciplina diaria. 3 veces al día estaba siempre en la presencia de Dios. ¿Cómo está tu comunión con Dios?
¿De qué manera lo estás manteniendo tu comunión con Dios? Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Número 4, esto es impresionante. ¿Sabes por qué? Porque Daniel era constante. El versículo 16 es el versículo, podría decir, resaltante, porque no fue que Daniel dijo, soy constante, fue el mismo rey Darío quien testificó la constancia de Daniel. El versículo 16 del capítulo 6 del libro de Daniel, mire lo que dice, voy a leer este texto bíblico. Entonces el rey mandó que trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú constantemente sirves, él te libre. La constancia es un requisito del reino de Dios. Queridos amigos, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu constancia? ¿Cómo está tu fidelidad, tu integridad? Son las bases prioritarias para que la presencia de Dios habite en ti. Venga cualquier problema, venga cualquier circunstancia, venga cualquier situación, nada podrá moverte. En este día bendigo tu vida en el nombre de Jesucristo. Que el Señor abra los cielos a tu favor y que el Espíritu Santo trabaje de una manera especial en ti. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos, por mis amigos, quienes han estado, Señor, conectados en este día, escuchando tu palabra y reflexionando en ella. Bendígalos, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bendiciones. Hasta la próxima.